Versículo 18. Voy a pedir a los sugieres si pueden pasar con el estudio inductivo. Si no lo bajaste del internet, si no querés usar tu tinta, aquí está. Podés levantar la mano y van a ir pasando. Si quieres tener eso para escudriñar con más profundidad el mensaje. En tu caso, venir el miércoles para compartir el estudio inductivo con nosotros. 1 Timoteo, capítulo 1. Hoy comenzando en versículo 18. Yo personalmente todavía estoy maravillado por lo que vimos en las últimas 2 semanas, cuando hemos visto qué maravilloso que es el Evangelio. Que Pablo estaba hablando de los falsos maestros que estaban tomando la ley, enseñando mal la ley, inventando cosas. Pero en el medio de todo eso, él le viene a la mente, guiado por el Espíritu Santo obviamente, de que lo que ellos estaban haciendo estaba realmente trastornando el mismo evangelio. Entonces él comenzó a dar su testimonio diciendo que esto es según el glorioso evangelio del Dios bendito. El evangelio glorifica a Dios y el evangelio vino de un Dios bendito y solo podía haber sido así. Pablo dice que ese evangelio salva a pecadores y él dice, yo sé porque yo fui el primero o soy el primero de los pecadores y esa gracia de Dios me salvó a mí. Mi pecado fue mucho, pero su gracia fue, recuerdan la palabra, hiperabundante, fue más grande que el pecado de Pablo. Y Pablo dice, yo recibí misericordia por medio del evangelio porque en mi pecado lo hice en ignorancia de que Jesús era Dios y que era el Cristo. Y después cuando me di cuenta me arrepentí y confié en Cristo por la gracia y la misericordia de Dios. Pablo decía en el Evangelio encontramos la paciencia de Dios que aguantaba provocación tras provocación tras provocación de parte de Saulo antes de ser salvo. Pero Dios tiene paciencia porque no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces Pablo, hablando de la ley, los falsos maestros, sale espontáneamente este gran párrafo marcando la maravilla del evangelio. Y él está diciendo allí que el evangelio hace lo que la religión, la ley, nunca pudo hacer. Él está marcando que la ley no justifica, pero el evangelio provee justificación por fe en el Señor Jesucristo. Él marcó que la ley solamente trae la muerte, pero el evangelio trae la vida. Él marcó que la ley lo dejó a Pablo diciendo, miserable de mí, ¿dónde está mi esperanza? Y el evangelio trae vida y demuestra que Dios es glorificado y que Dios es bendito en proveerlo. Con todo eso vemos la gran gravedad de lo que vimos en versículo 3 cuando Pablo dijo a Timoteo, te dejé en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Porque esa diferente doctrina incluye un evangelio diferente. Un evangelio que ya no es el evangelio. El evangelio del cual Pablo dijo a los Gálatas, si alguien predica otro evangelio, aunque sea un ángel del cielo, sea anatema, sea bajo el juicio de Dios, porque cambiar el evangelio deja a la gente sin esperanza de la salvación y más todavía engañados con un evangelio falso, dándoles confianza que van al cielo cuando realmente no van. Entonces, esta diferente doctrina de capítulo 3 va en contra del evangelio de Cristo. Es diferente. Doctrina simplemente significa enseñanza. Doctrina es la enseñanza de Dios, la verdad de Dios. Pero diferente doctrina es contrario a Dios. No es una variación de la verdad, sino es una negación de la verdad. Doctrina diferente es doctrina que va opuesto a Dios. Y Pablo nos ha marcado ya y nos va a marcar otra vez hoy que doctrina afecta nuestra conducta. Lo que tú crees va a afectar cómo vivís. Lo que nosotros creemos como iglesia va a afectar cómo nos conducimos como iglesia. Entonces, quiero decir antes de entrar en el texto de hoy, ten cuidado con eso, que a veces la palabra doctrina a nosotros parece una palabra fría, una palabra de eruditos, una palabra demasiado grande, cuando simplemente significa la verdad de la palabra de Dios. Y si yo veo la doctrina como algo que es simplemente para eruditos, pero no es para mí, entonces, ¿cómo voy a vivir mi vida diariamente sin esa verdad de Dios que yo necesito tener guardado en mi corazón para poder vivir de acuerdo con lo que Dios quiere que viva?
Entonces vemos que la doctrina afecta la conducta de la iglesia y la doctrina afecta nuestra vida diaria y moral. Entonces ahora llegamos al versículo 18 y Pablo, después de ese testimonio espontáneo, va a volver al tema. Va a volver al tema de diferente doctrina. Y hoy va a demostrar la urgencia de mantener sana doctrina, y él va a mostrarlo por tomar medidas drásticas para defenderla. Como es tan importante que no haya diferente doctrina, Pablo va a tomar medidas drásticas para defenderla. Déjame leer, vamos a leer versículo 3 y después vamos a ir al versículo 18. Porque hay un paréntesis allí con el testimonio de Pablo. Dice así: tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Versículo 18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas peleas la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a ver en este pasaje dos acciones del apóstol que tienen el fin de defender la sana doctrina. Dos acciones del apóstol que tienen el fin de defender la sana doctrina. Ahora, déjame decirles cómo vamos a mover en estos dos puntos. Hay solamente dos puntos, pero no se entusiasmen, ¿no? Son puntos bastante completos. Pero cada punto vamos a hacer estas tres cosas. En las dos acciones del apóstol para defender la sana doctrina, vamos a ver una acción drástica, después vamos a ver las características del objeto de la acción, las características de los que reciben la acción. Y en tercer lugar, vamos a ver en cada uno el resultado que defiende la sana doctrina. Así que, en primer lugar, versículo 18. Pablo dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. La primera acción drástica que vemos en este pasaje es esto. Pablo encomendó a Timoteo con el fin de que pelee una batalla. Pablo encomienda a Timoteo con el fin de que Timoteo pelee en una batalla. Ahora, la acción drástica se ve en esta primera frase: esta comisión te confío. Pablo está entregando algo a Timoteo, le está cargando con algo, le está encargando algo. Comisión realmente sigue de versículo 3. Está hablando, esta comisión es la misma palabra que vimos allí que la palabra instruyeras. Es una palabra que significa te delego esto. Quiero que mandes a algunos que no enseñen otra doctrina. Quiero que les mandes que paren de enseñar doctrinas falsas. Quiero que les enseñes que no enseñen cosas que no son de la doctrina de los apóstoles que ya fue recibido. Esta palabra, comisión, es un término militar. Es órdenes de un superior o inferior. En este caso es Pablo dando órdenes a Timoteo, diciendo: Timoteo, esto es tu responsabilidad, esto es tu carga. La respuesta correcta a esta palabra para Timoteo sería algo así, sería: sí, Señor, acepto la comisión. Es una comisión, es un mandato que él tenía que hacer. ¿Qué fue el mandato? Enseñen a los que están enseñando falsa doctrina que no lo enseñen más. Ahora, ¿por qué fue tan urgente? Ya estamos tocando la urgencia en la introducción y en las últimas semanas. Es urgente porque esa diferente doctrina trastorna el mensaje del Evangelio. La ley utilizada ilegítimamente, decía en versículo 4, produce contención, produce discusión. Porque una vez que hay introducido doctrina que no es de la palabra de Dios y no está basado en la palabra de Dios, ¿quién sabe lo que es verdad y qué no es verdad? Dice en versículo 7 que produce vanagloria, porque esos maestros no lo hicieron con buenas motivaciones. Su motivo fue tener un título y estar delante de la gente, tener un puesto de importancia.
Trastorna el evangelio porque, como hemos visto en estas semanas, la ley solamente trae la muerte, nunca salvó a nadie. Hemos visto que Pablo dijo, porque por la ley nadie ha sido justificado, jamás. Comparado a eso, el evangelio es glorioso y da vida, y Pablo dice, paran a los que están trastornando el evangelio. Están predicando un mensaje que produce la muerte cuando tenemos un mensaje que produce la verdad. Entonces es urgente. Dice, esta comisión te confío. Es una encomendación. La palabra allí, confiar, es la palabra que hubiera utilizado si hubiera ido al banco a hacer un depósito. Es una palabra que significa, te entrego algo de gran valor para seguridad. Tú eres responsable ahora con este mandato. Yo ya estoy en Macedonia, pero tú tienes que frenar a estas personas que están enseñando falsa doctrina. Es lo que vemos en 1 Timoteo 6:20, al final del libro. Dice, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, misma palabra, y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Entonces, guarda la encomendación. Haga lo que te estoy mandando a hacer. Vemos la misma idea en 2 Timoteo 2:2, cuando Pablo dice a Timoteo, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Entonces siempre lo que se enseña la iglesia, lo que se enseña en la iglesia, lo que predicamos, lo que creemos, va de generación a generación a generación a generación. Si predicamos la verdad, entonces la próxima generación aprende la verdad. Pero si enseñamos diferente doctrina, entonces después viene toda una generación enseñado falsamente. Pablo dice, es urgente. Entonces Pablo, recuerden esta palabra, confiar, es la palabra encomendar. Y miren una cosa, que a Pablo le fue encomendado el evangelio. Dios, Cristo, le encomendó a Pablo el evangelio para predicar el evangelio. Ahora Pablo encomienda a Timoteo a defender el evangelio, a defender el mensaje del evangelio para que nadie esté enseñando un evangelio falso. Y Pablo está dando entonces también a Timoteo acá su autoridad apostólica. Entonces vemos que es un encomiendo, una confianza, una comisión drástico. Metete, Timoteo, allí y paran a los que están enseñando mal. Debemos entender que estos hombres que estaban enseñando mal aparentemente fueron maestros en la iglesia, fueron miembros, quizás fueron ancianos. Nos da el nombre de algunos de ellos, pero creemos que fueron ancianos. Ahora Timoteo tiene que meterse allí y decir, basta. El apóstol me mandó a frenar todo esto. Ahora, ¿qué son las características del objeto de este mandato? El objeto en este caso es Timoteo. ¿Qué sabemos de Timoteo aquí? Pablo primero dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo. Pablo lo llamó hijo. Pablo tenía confianza en él. Pablo también está expresando a la iglesia de Éfeso. Cuando él habla, es mi hijo en la fe. Es alguien en el cual yo tengo confianza, en el cual yo estoy dando mi autoridad. Pero no solamente eso, sino dice que esta comisión, está hecho conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti. Ahora, esa frase, le voy a decir que vamos a mirarlo, pero no tenemos una explicación totalmente satisfactoria en el sentido de que podemos saber exactamente lo que Pablo estaba diciendo. A veces tenemos que decir que comparamos todas las escrituras y vemos cosas y no hay algo que dice, esta profecía en cuanto a Timoteo es así, es así. Pero le voy a explicar lo que creo que es y lo que creo que la Biblia también sostiene que significa. Pero primero quiero que observen que dice, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti. Recuerden que Pablo, en este caso, utiliza una palabra militar. Entonces Pablo, el general, el apóstol, dice a Timoteo, hijo mío, te encargo este trabajo de frenar a los que enseñan falsa doctrina, y eso lo hago conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti. Entonces Pablo está diciendo, ya está establecido desde antes que tú estás preparado para este trabajo, porque han sido hechos profecías en cuanto a ti antes. Entonces Pablo simplemente está tratando de establecer la autoridad de Timoteo para hacer este trabajo tan difícil.
La palabra antes, que antes se hicieron en cuanto a ti, es una palabra que significa lo que te llevó a esto, lo que pasó en el pasado para llevarte a donde estás ahora. Es como decir, lo que pasó ya en el pasado te estableció para el trabajo que te estoy dando en este momento. Ahora, ¿qué significa entonces conforme a las profecías? Creo que, por lo que podemos comparar escritura con escritura, que simplemente está diciendo que el Espíritu Santo había comunicado a la iglesia en cuanto al llamado de Timoteo. Encontramos esto en algunos textos. En Hechos capítulo 13, cuando Pablo y Bernabé fueron enviados a la obra misionera, dice en Hechos 13 que habían en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Y dice que mientras ministraban ellos al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. Entonces, ¿qué pasó allí? El Espíritu Santo, en ese tiempo, antes de que la Biblia fue terminada, el Espíritu Santo comunicó a los profetas y maestros de la iglesia diciendo, he llamado a Pablo y a Bernabé para la obra misionera, entonces envíenlos. Entonces la profecía dice, son llamados, envíenlos. Y la iglesia dice, en base al testimonio del Espíritu Santo, lo vamos a enviar. En Hechos capítulo 16, versículos 1 y 2, dice que cuando Pablo conoció a Timoteo por primera vez en Listra, dice Pablo llegó también a Derbe, a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Allí encontramos que en la iglesia local donde estaba Timoteo, todos los hermanos estaban alabando a Timoteo, diciendo, ¿has visto a este joven Timoteo? ¿Has visto el testimonio de Timoteo? ¿Has visto cómo ama al Señor Timoteo? O sea, la palabra acá es que hablaban elogiosamente en cuanto a él. Qué palabra grande, ¿no? Pero está diciendo que él ya tenía testimonio y que toda la iglesia entendió que Dios le había puesto para servir al Señor en el ministerio. En 1 Timoteo 4:14, Pablo dice a Timoteo, no descuide del don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. El presbiterio son los ancianos y está hablando del momento en el cual Timoteo estaba ordenado para el ministerio. Y dice que cuando fuiste ordenado, estaba profetizado de ti sobre ciertos dones que tú tienes. Entonces, para resumir, cuando Pablo está diciendo, haga este trabajo, enfrentar fuertemente a los que están predicando falsa doctrina, hijo mío Timoteo, como mi hijo, pero también porque el Espíritu Santo ya ha demostrado que Él te llamó al ministerio, que Él te puso en el ministerio. Se ve con revelación de Dios y también por el testimonio de los hermanos que te conocen. Es muy importante para Timoteo cuando tiene que enfrentar a esos falsos maestros, que quizás algunos fueron ancianos, que él esté hablando con autoridad. Y por eso Pablo está diciendo eso. Ahora déjame tomar una pausa de un par de minutos aquí. Hoy en día el Señor nos comunica en otra forma. Pero es muy importante hoy en día que la persona que está sirviendo a Dios en el ministerio sepa que está llamado al ministerio. Algunos de ustedes que son jóvenes creen que el Señor les ha llamado al ministerio y están preparando para ser pastores o misioneros, y estamos muy contentos siempre cuando pase eso. Gloria a Dios. Y oramos que fueron más. El Señor nos dijo, orad al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies, ¿no? Entonces, como iglesia debemos estar orando por futuros pastores y misioneros, y los que creen que el Señor les ha llamado también necesitan tener la convicción que son llamados. Ahora, hoy en día vemos en primer lugar, que vamos a ver en unos meses, en 1 Timoteo 3:1, Pablo decía, palabra fiel es esto, si alguien aspira al cargo de pastor, buena obra desea. Entonces el llamado al ministerio comienza con un deseo que el Señor pone en el corazón de la persona llamada. Ahora, el deseo no significa que uno es llamado. Hay personas que desean ser un pastor, pero no están llamados a ser un pastor. Hay otros que están llamados y todavía no lo desean, ¿no?
Entonces oramos que combinamos esas dos cosas, pero no es malo desear ser un pastor si tu motivación es correcta y todo comienza allí. Pero no solamente por eso uno es pastor, porque como vimos ya en Hechos capítulo 16, versículo 2, recuerden que Pablo fue llamado a ser un misionero en el día de su conversión, en capítulo 9. Pero recién en capítulo 13, después de que está sirviendo al Señor, haciendo un montón de cosas, el Espíritu Santo dice a la iglesia: apartadme a Pablo y Bernabé para la obra al cual los he llamado. Entonces allí la iglesia de Antioquía reconoció que Pablo y Bernabé fueron llamados por Dios, llamados por el Espíritu Santo, entonces los enviaron. Entonces parte de la convicción del llamado es que alguien tiene el deseo en su corazón, pero también es como vemos con Pablo y Bernabé, y también vemos con el testimonio de la gente de Listra en el caso de Timoteo, que la congregación dice: vemos que Dios ha llamado a esta persona para el ministerio, ¿no? A veces sobre los años del ministerio ha acercado a algún joven y me ha dicho: creo que Dios quiere que sea un pastor. Y eso, me gusta escuchar eso, y nunca descuento a nadie, pero en algunos casos mi primera pregunta es: si lo presento a la iglesia para enviarte como misionero, ¿los hermanos votarían a favor? Y les hago la pregunta muy puntualmente, porque la persona que me está hablando ha decidido venir a decirme que quiere ser un pastor, pero le cuesta llegar a la iglesia 2 domingos seguidos, ¿no? O sea, no es fiel en su asistencia, no es fiel en su ministerio, no es fiel en su vida, es muy fluctuante, anda por cualquier cosa, pero dice: quiero ser un pastor. Y yo no le digo: no podés ser un pastor. Simplemente le digo, vamos a esperar un momento. Perdón, no quiero perder nuestro enfoque. Pero el deseo en el corazón simplemente es un deseo. Después tiene que haber evidencia que la iglesia puede observar, y la iglesia confirma el llamado de Dios en la vida de esa persona. Muchas veces cuando hemos enviado un misionero o hemos enviado un pastor para abrir una iglesia hijo, algo así, cuando votamos es unánime. Todos están como: obvio, es obvio que el Señor le ha llamado al ministerio, es obvio. Lo vemos en su vida, lo vemos en su fidelidad, lo vemos en su ministerio, lo vemos en el fruto de su ministerio, lo vemos en los dones que el Señor le ha dado. Entonces vemos que en la palabra de Dios está el deseo y está la confirmación hecho por medio de la iglesia. Y después vemos también que la palabra de Dios marca que el Señor nos da los dones necesarios para hacer el ministerio al cual nos ha llamado. Es como Pablo dijo la semana pasada, que el Señor le fortaleció para poder hacer el ministerio. Entonces, es siempre bueno recordar esto, porque jóvenes que tienen interés en servir al Señor en el ministerio, date cuenta que es Dios que llama, y si Dios te llama, te da los dones necesarios para hacerlo, pero también Él espera de ti la fidelidad para que todos los que están alrededor puedan reconocer el llamado de Dios en tu vida. Y entonces, como en Hechos 13, el Espíritu llama y la iglesia envía. De acuerdo con eso. Iglesia, debemos estar fieles en orar al Señor de la mies para que Él envíe obreros, y también estar animando a jóvenes y a no jóvenes también, que el Señor puede llamar al ministerio. Entonces, Pablo está diciendo en nuestro texto: Timoteo, te doy esta comisión porque tengo confianza en ti como mi hijo espiritual. Te doy esta comisión porque ya todos reconocen tu llamado delante de Dios por las profecías que fueron hechos en cuanto a ti hace tiempo atrás. Así que tenemos la acción drástica de Pablo a decir: Timoteo, te mando a frenar a los que están enseñando falsa doctrina. Vemos el resultado, o sea, ¿cómo es el objeto? Es Timoteo, ya llamado por el Señor para hacer este trabajo. Y ahora vemos el resultado de esta primera acción, que resulta que defiende la sana doctrina. Dice, otra vez, versículo 18: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que. Ustedes que estudian griego, esa palabra a fin de que
ya conoces, es una palabra muy importante, pero a fin de que en griego es una sola palabra, ¿no? 3 letras con un acento. Es la palabra gina. Y siempre significa, siempre es clave cuando interpretas un pasaje, pero es como un cartel grande que dice, ya te dije todo esto, ahora te voy a decir, ¿con qué propósito? ¿Para qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y eso es lo que tenemos aquí. Te di esta comisión, estás calificado por esto, y te lo di a fin de que. Esto es el propósito de la comisión que yo te he dado. ¿Y qué es el propósito? Quizás nos llama la atención, o ya conocemos la frase, quizás nos debe llamar la atención y no nos llama la atención, pero a fin de que, aquí está, por ellas pelees la buena batalla. Por ellas peleas la buena batalla. ¿Sabías que la vida cristiana es una batalla? ¿Sí? ¿Sabías eso? Somos llamados a una guerra. Sabe que vivimos en un mundo en el cual algunos plantean otra cosa, ¿no? Tenemos alrededor los que plantean que ser un cristiano significa prosperidad para todos. Ellos dicen, si hay un creyente pobre es porque está en pecado, ¿no? ¿Cuántos hay en pecado aquí? No hago esa pregunta. Pero ellos dicen eso. Venís a Cristo, prosperidad. Venís a Cristo, sanidad. No hay enfermos en la obra del Señor, dicen ellos. Pintan como que todo es un sueño y que tenés de todo y que eso es lo que la Biblia dice. Hay algunos también, y esto cae más cerca a nosotros, que cuando predicamos el Evangelio decimos a una persona que está luchando con cosas, ponga tu fe en Cristo y tus problemas van a desaparecer. ¿Es verdad eso? No. Vas a tener una vida sin luchas. Vas a tener paz sin problema. Ahora, todo eso es hermoso, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que cuando nos convertimos nos metemos en una ¿qué? Una batalla. Estamos en una batalla. 1 Timoteo 6:12, Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe. En 2 Timoteo 4:7, Pablo al punto de morir dice, he peleado la buena batalla. Toda mi vida cristiana he peleado la buena batalla. En Efesios 6:12, Pablo dice, porque nuestra lucha ¿no? Es la palabra batalla. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. En cierta manera, hermanos, cuando nos convertimos, se arma el enemigo en contra de nosotros con más fuerza, porque ya quiere destruirnos. Ya estamos luchando con el poder de Satanás realmente, con el poder de Satanás y sus demonios y su sistema mundial que está puesto para nosotros. Esta batalla que se ve en toda la palabra de Dios, al contrario, hacer que todo es fácil, si conocemos a Cristo como Salvador, esta batalla es real, esta batalla es una batalla que es en contra de Dios. Es Satanás buscando ir en contra de todo lo que glorifica a Dios en todo el planeta. Satanás quiere destruir a Dios. Sabe que no puede, pero no tiene nada para perder en este momento, ¿no? Ya perdió. Y odia a Dios y se dedica a destruir a Dios y se dedica a destruir lo que es precioso para Dios. Hace todo lo posible para destruir a cualquier cosa que le importa a Dios. Lo vemos desde que, recuerdan en Mateo capítulo 4, que el Señor Jesucristo después de que se bautizó, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo vino para tentar a Jesús. El diablo tenía el plan, si puedo hacer a Jesús caer, todo el plan de Dios se derrumbe. Entonces él lo intentó. Puso tentaciones delante del Señor y el Señor Jesús siempre respondió con la palabra de Dios, porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. Él no cayó, pero eso fue la batalla que Satanás puso delante de él. Satanás trata de hacernos fracasar en cuanto a nuestras familias. 1 Corintios 7:5 dice, no se priven el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelven después a juntarse a fin de que Satanás no lo tiente por causa de falta de dominio propio.
Satanás quiere meterse en tu familia, quiere meterse para hacer daño a tu familia porque sabe que si te debilita espiritualmente en tu familia, te puede debilitar en todo sentido. En 1 Pedro 5:7 dice que si el hombre no anda con conocimiento con su mujer, entonces se estorban sus oraciones. Entonces Satanás se mete en nuestras familias. En Efesios 4:26 dice, enójense, pero no pequen, no se pongan el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El Señor quiere que en nuestras casas nos enojamos y después que no hablamos, que no nos comunicamos, ¿no? Mi hijo, pastor Andrés, compartió esto en la reunión de matrimonios el viernes, pero pega bien acá, que él dijo que había una mujer que estaba enojada con su marido. Entonces decidió no hablar con su marido. Y no le habló por unos cuantos días. Era igual es ficticio, creo, pero no sé cuántos días dijo Pastor Andrés, pero varios días. Para tratar de castigar a su marido. Y cuando estaban terminando esos días, en un momento él dijo, mirá vos, qué bien que nos hemos llevado esta semana, ¿no? Él lo interpretó como nunca estaba mejor y ella estaba castigándole por no hablarle. Pero Satanás quiere que nos metemos así porque eso le da oportunidad para el diablo, dice la palabra de Dios. Esta batalla se lleva a cuando predicamos el Evangelio. 2 Corintios 4, 3 y 4 dice, si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. Cuando predicamos el Evangelio, Satanás está haciendo guerra contra nosotros y está haciendo guerra en las vidas de los que están escuchando, intentando que siguen cegados. Satanás y esta batalla lo encontramos en nuestra vida personal. Recuerden que Pablo dijo, lucho con ese aguijón en la carne, esa famosa aguijón en la carne, que no sabemos exactamente lo que era, pero él dice que fue un mensajero de Satanás que me abofeté. Y Pablo dijo, pero yo aprendí, Dios lo utilizó para bien, porque me mantuvo humilde en vez de estar enaltecido, pero Satanás tenía otro propósito, estamos en una batalla. 1 Pedro 5:8 dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Él quiere devorarte. Él está esperando un momento cuando no estás alerta. Quiere buscar un momento cuando estás desanimado, cuando estás luchando con algo, cuando no estás bien espiritualmente y quiere devorarte. Hoy en día ponen videos, no sé, hay videos por todos los bosques del mundo parece, porque el mundo animal ahora se ve todo el tiempo. Cuando un león viene y encuentra su presa, no le lleva mucho tiempo, ¿no? Es como algunos de nosotros cuando fuimos jóvenes, ¿no? La comida apareció y desapareció. Así Satanás quiere devorarnos, quiere devorarte a ti. Satanás y esta batalla se lleva contra los líderes de la obra de Dios. Recuerden que Jesús dijo a Pedro, Simón, Simón, mire que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Satanás estaba obrando cuando Pedro negó a Cristo 3 veces. Estaba luchando. En 1 Timoteo 3:7, cuando habla de los requisitos para un diácono, dice, de un pastor, dice, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caigan en descrédito en el lazo del diablo. Entonces, Satanás está haciendo todo lo posible para destruir los líderes de la iglesia, porque si destruye el líder espiritual puede desanimar a muchos. Esa batalla es real, esa batalla nunca termina. Satanás está batallando contra la obra misionera. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 2, cuando escribió a los tesalonicenses, dijo, hermanos, separados de ustedes de breve tiempo en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ir a verlos, ya que queríamos ir ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Pablo dice, quiero ir allí a ministrarles, pero Satanás impide, Satanás está haciendo todo lo que puede. Específicamente, en nuestro tema de ahora, Satanás también lucha por medio de la falsa doctrina. 2 Corintios 11, 14 dice, no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz.
Por tanto, no he de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuya fin es conforme a sus obras. Satanás no se presenta como el feo que se ve en las caricaturas, sino él ofrece cosas hermosas, cosas lindas, cosas de luz, cuando realmente es tinieblas. Y aquí dice, sus falsos maestros tampoco dicen, aquí estoy con diferente doctrina, con doctrina falsa, sino traten de engañarnos con palabras suaves y lindas, pero la doctrina sigue siendo falsa igual. 1 Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Falsa doctrina, doctrina de demonios. Hermano, la batalla es real. Estamos en la batalla. Pero mire, el Señor quiere atacar a tu iglesia por medio de los líderes, quiere atacar por medio de la falsa doctrina, quiere atacar a tu familia, quiere atacar a tu vida personal, quiere atacar en la obra misionera, quiere atacar por todas partes, porque Satanás odia a Dios. Ahora, pero no se desanimen porque Satanás es muy poderoso, es mucho más poderoso que vos o de mí. Pero no es más poderoso que Dios. Entonces, Satanás contra Reinaldo, siempre gana Satanás. Pero Reinaldo, en comunión con el Señor Jesucristo, siempre pierde Satanás. Pero tenemos que estar en la batalla. Tenemos que estar alerta. Tenemos que darnos cuenta que es una batalla. Ahora, Pablo dice aquí también, en nuestro texto, dice, el fin de esta comisión y de todo es de que pelees la buena batalla. No es solamente una batalla, pero Pablo define que es una buena batalla. Es una buena batalla. Noble. Es una noble batalla, excelente batalla. Una batalla que vale la pena. ¿Sabe que hay batallas que no valen la pena? ¿No? Hay cosas que no valen la pena. Algunos de nosotros no sabemos la diferencia entre una batalla que vale la pena y una batalla que no vale la pena. Vale la pena, por ejemplo, pelear por la sana doctrina, pero no vale la pena pelear porque la congregación no viene con corbata, como la Biblia dice que se debe, ¿no? ¿La Biblia dice eso? No. Cuando yo era joven, todos los cristianos entendieron que tenían que venir a la iglesia con corbata. Ahora yo soy una reliquia, ¿no? A ver, estoy buscando una. ¿Alguien puede poner en el aire una corbata? Bueno, estoy fuera de onda, ¿ves? Algunos pelean por eso, sí, algunos pelean por eso y por cosas así. Tenemos que saber que dónde está la buena batalla. Y la buena batalla es la batalla que peleamos en la vida cristiana y la batalla en este contexto por la sana doctrina. Es una batalla, la batalla en la vida cristiana es noble, excelente y bueno. ¿Y sabe qué? Vale la pena vivir esa batalla y vale la pena morir por esa batalla. La batalla es la batalla más noble que hay. Ahora, Pablo dice entonces a Timoteo, a fin de que pelees la buena batalla. Y ahora en versículo 19 le dice algunas pistas de cómo pelear esa batalla. Dice, guardando la fe y una buena conciencia. La palabra guardando, está bien la traducción, pero no comunica lo que tenemos que entender. La palabra guardando allí significa aferrándose, agarrando, no soltando, ¿no? Si voy a pelear la buena batalla, tengo que agarrar a la fe y tengo que agarrar a la buena conciencia y no tengo que soltarlos. Ahora, ¿qué es la fe acá? En este lugar la fe no está hablando del evangelio en sí, está hablando de la doctrina. Toda la fe, la doctrina. Es lo que encontramos en Judas 1:3, que dice luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Entonces, de acuerdo con el contexto, Pablo aquí está diciendo, si queréis batallar la buena batalla, agarrá a la doctrina, agarrá a la verdad, agarrá el cuerpo de conocimiento de verdad que es nuestra fe. Porque sin eso no vas a poder, porque ¿cómo podés pelear una buena batalla basado en la verdad de Dios si no sabes lo que es la verdad de Dios? O si no te importa la verdad de Dios, o si no das importancia a la verdad de Dios, si no estudias la verdad de Dios, si no meditas en la verdad de Dios, si no pones en práctica la verdad de Dios. Entonces está diciendo agarrar, aferrarse a la verdad de Dios, no dejarlo,
no lo deseches. Aferrarse a la doctrina. Pero no solamente eso, dice guardando, aferrándose de la fe y aferrándose de una buena conciencia. Una buena conciencia. Hablamos hace poco de la conciencia. Sabemos que es algo que el Señor dio a cada uno de nosotros y nuestra conciencia nos ayuda en nuestra vida moral. ¿Sabe que la conciencia es como la luz de alerta o de advertencia en el tablero del auto, ¿no? Algunos de ustedes que tienen autos, esa luz prende, vos seguís, algunos siguen, ¿no? Sí, prendió una luz, pero bueno, seguí. Y para algunos les sale bien, ¿no? Porque siguen y al final es un problema con la luz. Otros dicen, pensaba que no era nada y terminan en un costado de un camino con el motor fundido, ¿no? Todo destruido. Dicen, me parece que la luz tenía razón esta vez, ¿no? Pero esa luz de advertencia es para decir, cuidado, hay algo, hay que atender esto. Nuestra conciencia es como la luz de advertencia en el tablero porque me acusa cuando algo que no agrada a Dios. O me acusa o me excusa de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, o mejor dicho, lo que yo he entendido. Entonces, la única manera que mi conciencia funciona correctamente, realmente podemos decir dos cosas, que esté bien informado para que mi conciencia me acusa de acuerdo con la palabra de Dios. Y segundo, que mi conciencia no sea cauterizado, que puedo cauterizarlo por decir a mi conciencia, no me importa, no me molestes, no me digas nada, no quiero escuchar, hasta que poco a poco lo cauterizamos para que no sea sensible nuestra conciencia. Pero Pablo dice acá, vas a poder pelear la buena batalla si te aferras a la verdad y si te aferras a una buena conciencia. Eso significa que toda esa verdad al cual te estás aferrando, también lo estás viviendo, porque si no lo vivís, tu conciencia te acusa y vas a mantener una buena conciencia. Entonces vas a responder a tu conciencia. Pablo decía en Hechos 24:16, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios. Pablo dice, es una decisión que yo he tomado, que yo siempre quiero tener una conciencia irreprensible delante de Dios. En 2 Corintios 1:12, Pablo dijo, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y especialmente hacia ustedes. Entonces Pablo dice, mi conciencia me dice que mi conducta ha glorificado a Dios delante de ustedes, mi conciencia, pero mi conciencia basado en la palabra de Dios. En 1 Timoteo 3:9, un requisito ahora sí para diáconos, dice así, que tienen que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces, Pablo está diciendo acá que tengo que aferrarme a la doctrina, y ya integrando la doctrina en mi vida, tengo que aferrarme a la buena conciencia, que la conciencia que me está indicando por medio de la palabra de Dios, lo que agrada a Dios y lo que no. ¿Por qué estas dos cosas van juntos? ¿Por qué la doctrina, la fe y la buena conciencia? Porque mi doctrina afecta mi conducta. Lo hemos dicho 3 veces y es lo que Pablo está diciendo. Lo que creo afecta lo que hago. Y si digo creo una cosa y hago otra cosa, la verdad es que no creo lo que digo que creo, sino creo lo que está de acuerdo con lo que hago. Entonces necesitamos las dos cosas, aferrarnos a la verdad, aferrarnos a una buena conciencia. ¿Cómo podemos luchar? O sea, estas dos cosas necesitamos, según Pablo, para pelear la buena batalla. Necesitamos aferrarnos a la fe y a la buena batalla. Necesitamos entender también que no estamos peleando con nuestra fuerza, sino peleando con las armas de Dios, ¿no? Nos dice en 2 Corintios 10, Pablo dice, las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosos en Dios. En Efesios 6, 11 a 17, Pablo nos da el arma del Señor, la armadura del Señor. Y esa armadura incluye cosas como la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación
y la palabra de Dios. Para pelear esta buena batalla tenemos que no pelearlo en nuestra fuerza, sino llenarnos de la palabra de Dios y someternos al Espíritu Santo para que podamos tener victoria. Entonces, ¿qué está haciendo en este primer punto? Pablo delega a Timoteo algo radical. Timoteo, quiero que pelees. Quiero que pelees. Quiero que pelees por la sana doctrina. Y quiero que pelees para que la conducta resultante de la sana doctrina sea evidente en vez de la conducta resultante de falsa doctrina. Antes de seguir al segundo punto, te pregunto a ti, ¿estás en la batalla? ¿Estás en esa batalla? ¿O pensaba al convertirse que todo iba a ser un sueño? Y ahora está diciendo, ya me doy cuenta que no es un sueño, entonces me retiro de la batalla, ¿no? Voy a ser un espectador. Quiero ver la versión cuando sale en película, ¿no? No quiero estar en la batalla. O estás pensando, claro, yo me equivoqué de iglesia, debo haber ido a esa iglesia donde me enseña que es simplemente por creer en el Señor, voy a tener 3 autos 0 kilómetros y todo va a tener una prosperidad terrible. Pero el Señor dice que es una batalla y vos y yo tenemos que decidir si vamos a pelear la buena batalla o si vamos a ignorar que es parte de lo que el Señor tiene para nosotros hoy en día. Porque, hermanos, el Señor, debo decir algo porque he pegado algunas vueltas por algo. La vida cristiana está lleno de pruebas, está lleno de desafíos, está lleno de dificultades. Seguimos viviendo en un mundo lleno de pecados y nosotros seguimos siendo pecadores. Y la vida ya no es fácil, pero sí ha cambiado. Porque ahora cuando nosotros enfrentamos pruebas, nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la lámpara a nuestros pies, tenemos el Espíritu Santo que nos guía, tenemos nuestro Dios soberano que tiene todo en sus manos y que nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, están llamados de acuerdo con su propósito. Tenemos problemas todavía, pero ahora podemos enfrentarlos cuando estamos en la batalla. Pero por otro lado, acá, hermanos, lo que Pablo dijo a Timoteo es tan verdad hoy como fue en aquel entonces. La verdad de Dios está en juego. La verdad de Dios está en juego. Falsa doctrina está siendo enseñada todo alrededor nuestro. Y muchas iglesias que hace 30 años fueron como nuestra iglesia, hoy en día no predican la palabra de Dios, sino enseñan cualquier cosa. No somos exentos. No somos inmunizados, ¿no? No tenemos 3 vacunas y un booster, ¿no? Tenemos la palabra de Dios y todos tenemos que estar en la batalla. Entonces, la pregunta es si vos vas a batallar o si simplemente vas a disfrutar que hay otros batallando a tu favor y podés ser un espectador de ellos. Se puede hacer eso, pero no para siempre. Entonces, Pablo da una comisión, peleas la buena batalla. Segunda acción. La segunda acción drástica para defender la sana doctrina, Pablo entregó a Satanás con el fin de enseñar. Pablo entregó a Satanás con el fin de enseñar. Esto por allí nos llama la atención como más drástico todavía. Versículo 19, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, miramos en esto y decimos, esto sí, pastor, esto es acción drástica. Lo entregó a Satanás. La palabra en sí significa poner en las manos de. Los pongo en las manos de Satanás. Lo encomiendo a Satanás. Ahora es interesante aquí que Pablo, como apóstol, dice simplemente a quienes he entregado a Satanás. Una decisión apostólica. Es interesante porque en 1 Corintios 5:5 también vemos a gente entregado a Satanás, pero allí Pablo dice, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo dice a la iglesia de Corinto que tiene un hombre con gran pecado y que ellos han permitido a él estar en la iglesia con su pecado. Y Pablo dice, entreguen a él a Satanás, pero Pablo no lo hace en 1 Corintios.
Él lo deja a ellos y dice más adelante, a ellos expulsan al malvado de entre ustedes. Pero Pablo no lo hace, permite a la iglesia hacerlo. Pero en este caso, Pablo no dice, lleve a la iglesia a expulsarlo. Pablo dice, esto es drástico, está en juego la verdad de Dios. Esto es urgente. Entonces yo como apóstol ya los entregué. Así que vemos allí la urgencia, que Pablo hubiera tomado esa decisión apostólico cuando en otro caso lo delegó a la iglesia misma. Ahora, ¿qué significa entonces que le entregó a Satanás? Ahora, otra vez, esta es una frase que no tenemos demasiada información, pero creo que podemos saber bien claro lo que significa. En 1 Corintios 5:5, que ya es un pasaje paralelo que habla de lo mismo, Pablo dice, entregan a ese tal a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En ese caso, Pablo está diciendo, entregalo a Satanás, y si Satanás lo aflige, si le hace sufrir físicamente, para que eso le lleve a arrepentimiento, eso vale la pena porque nos importa más su alma que lo que Dios tiene que hacer para llevarle a arrepentimiento. Vemos quizás referencias a algo parecido en 1 Corintios 11:30, que siempre mencionamos en cada cena del Señor, que Pablo dijo, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Que podemos por nuestros pecados sufrir situaciones de enfermedad o aflicción. Ahora déjame aclarar, no todo enfermo tomó mal la cena del Señor, ¿sí? ¿Entienden eso? No cada uno que está enfermo no es por pecado. La enfermedad en sí es por el pecado en el mundo, porque Dios no hizo el mundo así, pero cada enfermedad no es porque vos o fulano pecó. Ten cuidado, ¿no? Si uno está enfermo, ¿qué habrá hecho, no? Pero por otro lado, debemos tomar en serio que el que participa de la cena del Señor indignamente, Pablo dice, algunos de ellos enfermaron, vino el juicio de Dios sobre ellos. Nos dice también, por ejemplo, en 2 Corintios 12:7, que Pablo dijo, ya lo mencionamos, que él tenía un mensajero de Satanás que le abofeteaba, que le afectaba físicamente. Satanás puede afectarnos físicamente. Sabemos que en el libro de Job, que es otro contexto, pero el Señor dijo a Satanás, él está en tu mano, pero respeta su vida. O sea, el Señor no dejó a Satanás tomar la vida de Job, pero le permitió a Satanás afligir a Job. Entonces, es posible que debemos entender, igual como en 1 Corintios 5, que este acto de entregarlo a Satanás era la idea de que el Señor permitiera a Satanás hacer ciertas cosas para traer a la persona al arrepentimiento. Y dice en 1 Corintios 5, para que su espíritu sea salvo en el día del juicio. Eso fue el propósito. Ahora, todo eso no sabemos bien, solamente estamos mirando en posibilidades de lo que significa. Lo que sí creo que podemos tener con toda seguridad es que en 1 Corintios 5, cuando dice, entréganlo a Satanás para la destrucción de la carne, todo ese capítulo es un capítulo dedicado a lo que se llama la disciplina de la iglesia. Porque en el mismo pasaje donde dice, entréguenle a Satanás, dice también en versículo 7, limpien la levadura vieja para que sea masa nueva. Le está hablando de la iglesia, está diciendo limpien la iglesia de un pecador así que está pecando sin arrepentimiento, está haciendo cualquier cosa, no quiere obedecer al Señor, está haciendo mal, limpien la iglesia. Y después más adelante dice en versículo 12 de 1 Corintios 5, pues ¿por qué he juzgado a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsan al malvado de entre ustedes. Allí Pablo decía, ustedes están aceptando pecado en la congregación, pecado sistemático, pecado obstinado, pecado sin arrepentimiento. Y Dios juzga a los que están afuera, pero Dios delegó a la iglesia a juzgar a los que están adentro. Entonces él dice, expúlsenlo de la iglesia y ponele fuera de la esfera de la iglesia, entrégalo a Satanás y deja que Satanás y sobre todo Dios se arregle con él. Es disciplina de la iglesia.
Entonces, en nuestro texto, cuando Pablo dice lo entregué a Satanás, está hablando de disciplina, está hablando de ser sacado de la esfera de la iglesia y puesto en la esfera de Satanás, la esfera del mundo, la esfera donde está fuera de la iglesia, fuera de la protección de la iglesia, donde Satanás y sobre todo Dios va a tratar con él. Ahora, en la Biblia, siempre cuando encontramos pecado obstinado en la iglesia, la solución es disciplina. Y esa disciplina, escuchen bien si no conocen bien este tema, la mayoría ya lo conoce, pero la palabra de Dios enseña que el que peca obstinadamente sin arrepentimiento, hay un proceso para seguir, pero si sigue siendo obstinado, tiene que ser, realmente la palabra es excomulgado, tiene que ser sacado de la iglesia. Pensaba que eso es algo radical. Bueno, yo les dije que es radical lo que pasó aquí. Pero miren los pasajes que hablan de eso. Tito 3, 9 a 11 dice así: evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley. Exactamente lo que está pasando en nuestro pasaje. Porque son sin provecho y sin valor. El hombre que causa divisiones, después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Entonces está causando divisiones con falsa doctrina, amonestarlo una vez y segunda vez y después afuera. ¿Por qué? Porque es drástico, sí, pero hay que proteger a la iglesia. Está llenando la iglesia de falsa doctrina. Y si no quiere ser expulsado es muy fácil, simplemente tiene que arrepentirse de su pecado y está bienvenido de vuelta. En Romanos 16, 17 dice así: les ruego, hermanos, que vigilan a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. No queremos que ellos estén cerca donde pueden enseñar su falsa doctrina. Y sigue en Romanos diciendo: porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Están enseñando falsa doctrina por algo personal. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos. Como cada iglesia tiene algunos ingenuos, ¿no? Podemos ser engañados con las palabras suaves de estos hombres si no los separamos de la iglesia. En Gálatas 1:9, otra vez, Pablo dijo: si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, sea bajo la condenación de Dios. Está enseñando un mensaje que manda a la gente al infierno, cuando hay un mensaje que provee la salvación. Segunda Tesalonicenses 3:14 dice: si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalan al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Entonces, otra vez, la misma idea. Y el más conocido de todos para nosotros, en Mateo 18:15, el Señor Jesús dijo: si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 testigos para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil o publicano. Entonces, todos los pasajes que hablan de pecado obstinado y continuo dentro de la iglesia terminan con disciplina. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí también. Estos hombres están tratando de llenar la iglesia de falsa doctrina, doctrina que va en contra a Dios, que va en contra del evangelio, que manda a la gente al infierno. Y Pablo dice a Timoteo: párenlos. Yo, por mí, Pablo dice como apóstol, ya los entregué a Satanás. Porque es urgente, porque no podemos tener falsa enseñanza en la iglesia. Ahora, eso es la acción drástica. ¿Qué es las características del objeto en este caso? Miren cómo fueron estos hombres. Versículo 19. Pablo, hablando a Timoteo, dice: peleas la buena batalla, versículo 19, guardando la fe y una buena conciencia. Y después dice que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. ¿Cómo son estos falsos maestros? Los mismos que vimos en los primeros versículos, que están causando contención en la iglesia, están enseñando mal en cuanto a la ley, están haciendo cosas con las genealogías, están alegorizando, están haciendo todo eso porque quieren un título.
Ahora Pablo dice acá, ellos han rechazado la buena conciencia. La palabra acá, rechazado, significa repudiar, desechar. Es una palabra que significa violentamente dijeron a su conciencia, no me molestes, no quiero escucharte. Es una decisión deliberada de decir, no voy a responder a mi conciencia. Nosotros sabemos ya, recuerden en versículo 6, dice que desviándose de estas cosas, y dice se han apartado hacia la vana palabrería. Eso fue parte del proceso. En 1 Timoteo 4, 1 y 2 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de dominios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Voy a repetir esa frase. Mediante, ¿cómo es que algunos escuchan doctrinas incorrectas, doctrinas diferentes, doctrinas falsas? Por medio de la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada su conciencia. Entonces el maestro sabe que lo que está enseñando es incorrecto, sabe que no está de acuerdo con la palabra de Dios, ha cauterizado su conciencia y así le permite con hipocresía enseñar mentiras que no vienen de la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Y por qué lo hicieron en nuestro contexto? Porque quieren un título. Recuerden el versículo 7. Quiero que me llamen el maestro de la ley. Quiero que me llamen un rabino. Soy un rabino de la iglesia. Eso fue algo que estaba pasando en aquel entonces. Quiero que me aplauden. Quiero que me den un púlpito. Quieren que me den un lugar donde yo puedo ser importante. Algunos también en el mismo libro, vamos a ver si Dios quiere, en 1 Timoteo 6. Pablo dice, si alguien enseña una doctrina diferente, misma cosa, y no se conforma a las sanas palabras, la del Señor Jesús, está envanecido, y después dice, ellos privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Es un medio de ganancia. Pablo dice, ¿por qué algunos de estos van a cauterizar su conciencia? Sabiendo, van a ser hipócritas, van a saber que es falso, pero van a enseñar para engañar a todo el mundo. ¿Por qué van a hacer semejante cosa? Nos va a decir en capítulo 6. Porque suponen que la piedad es un medio de ganancia. Es un medio de ganancia. Seguramente eso pasaba en el tiempo de Pablo, pero hoy no. ¿No? Una cosa que me hace muy triste como pastor es que cuando conozco a alguien que nunca conocí y me dice, ¿qué haces como trabajo? Soy un pastor. Y siempre me agarran su billetera, ¿viste? Están así, casi es así, ¿viste? No, en serio. Enseguida lo ves en la cara. Cuidado de este. Cuidado de este. Y me da bronca, pero no con la persona porque me doy cuenta por qué lo hace. Porque yo escucho la misma radio y yo veo la misma televisión y yo veo las mismas cosas alrededor, pero ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Hace cientos y cientos y cientos de años, realmente desde el Nuevo Testamento, cuando dijeron, dame ese don para que lo puedo ganar plata. Y entonces la gente, ten cuidado de eso, porque cuando alguien enseña falsa doctrina, no comenzó con su doctrina, sino comenzó con su conciencia cauterizada. Comienza con el pecado. El pecado les permite rechazar la buena doctrina. Yo escucho a los predicadores de prosperidad, ¿no? A veces por radio, ustedes lo han escuchado, y dicen, dan el diezmo, dan esto, hacen eso. Lo único que hablan es eso, ¿no? El único que hablan. Como le dije la otra vez, escuché por radio, estaban hablando uno de David y estaba hablando que David tiene un corazón para el Señor. Y digo, nunca escuché algo tan bueno en este canal, voy a escucharlo. Y después enseguida dijo, así que seas como David cuando traes tu diezmo con un corazón para Dios, ya todo diezmo. Y ellos dicen, Dios quiere que todos tengamos un 0 kilómetro, pero al final, por lo que yo veo, los únicos que terminan con un 0 kilómetro son los que están enseñando que todos deben tener un 0 kilómetro. ¿No? Porque la Biblia no enseña eso. La Biblia no dice nada así. Pero claro,
vamos a decir humanamente, les conviene a ellos mentir con todas esas cosas porque ellos normalmente están viviendo en mansiones y viviendo muy bien al costo de los que están en su iglesia. Entonces ellos saben que es mentira, pero su conciencia está cauterizado. Ahora mire lo que dice de ellos en nuestro texto. Ellos han rechazado la buena conciencia y naufragaron en lo que toca a la fe. Nosotros no pensamos mucho en naufragios, ¿no? Bueno, yo antes viajaba mucho a Uruguay. Cuando estábamos haciendo una obra misionera en Uruguay, viajé un montón de veces en Delta Nave, se llamaba en aquel entonces. ¿Recuerdan de Delta Nave? Fue hace muchos años. Fue antes de Casiola, más o menos tomó todo. Delta Nave eran barcos poco más antiguos y todo de madera. Viajé un montón de veces. Tuve un montón de experiencias muy interesantes, ¿no? O sea, una vez prendió fuego el motor, me acuerdo, y yo estaba como, hay humo por todas partes, estamos en el medio no estás nunca en el medio del mar en ese viaje de Tigre a Carmelo, ¿no? Pero, ¿sabe qué hicieron? Agarraron baldes y lo bajaron al agua, sacaron los baldes del río y lo echaron arriba donde sale el humo para apagar el fuego. Yo digo, acá, me acuerdo otra vez que el río estaba bajo y nos quedamos. Entonces dijeron, todos adelante, allí donde estaba el piloto, todos tuvimos que meternos allí. Dicen, más cerca, ¿viste? Ahora muévense, ¿viste? Y al final salimos. Hoy en día no pensamos mucho en eso, pero cuando Pablo dijo eso, todo el mundo sabía de qué hablaba, porque usaban muchos barcos, y en aquel entonces los barcos eran pequeños, eran chiquitos. Allí en el mar de Galilea, si visitase Israel alguna vez, hay un barco allí que se llama el barco de Jesús, que realmente no tenemos por qué creer que Jesús subió en ese barco, pero es del tiempo de Jesús, es posible, pero está allí. Es muy lindo, muy interesante, es bueno verlo. Es re chiquito, muy chiquito. Y los barcos fueron así, chiquitos. ¿Saben otra cosa? Que ellos cuando estaban en el mar no podían hacer así, a ver, ¿qué temperatura va a ser hoy? Ah, mira, viene una tormenta. No tenían como nosotros. Bueno, el nuestro no sirve tampoco, ¿no? Porque cada vez que me dice que no va a llover y salgo sin parabrisas, viene la lluvia. Pero ellos no podían anticipar una tormenta grande. Por allí ven un huracán y ellos estaban, qué lindo día que es. Y 5 horas después estaban luchando por sus vidas. Entonces, naufragio era muy común. Pablo dijo que fue naufragado 3 veces. 3 veces, y Pablo sí andaba en barco, pero andaba más sobre tierra, pero en sus viajes 3 veces. Fue algo muy común. ¿Y qué significaba para la gente de aquel entonces? Significa que moriste. Ellos no tenían el prefecto, ¿no? Hay un barco perdido, no tenían reglamento que tienen que tener salvavidas. Cuando se hundió un barco, chao. Muy difícil que se salvara. Lo vemos en Hechos 27 con Pablo, como Pablo dijo, no se vayan del barco, vamos a hacer así, se salvaron, pero era por la gracia de Dios. Entonces cuando Pablo dice, estas personas enseñando falsa doctrina, cauterizado su conciencia, lo han rechazado, están hundidos en cuanto a su fe, están perdidos, sin sobrevivientes. Entonces Pablo dice acá, yo tomé acción drástica, lo he entregado a Satanás porque están naufragados en cuanto a su fe, han violado su conciencia. En 2 Timoteo 2, él dice que son como gangrena, que gangrena sabemos que tenés una infección y no solamente va a estar mal donde está la infección, sino afecta el resto del cuerpo, y si tenés gangrena y no lo solucionás, vas a morir. Y Pablo está diciendo, estos maestros si están dentro de una iglesia son como gangrena, comienza con una pequeña infección y come, al final destruye todo. Entonces Pablo dice, ¿qué vamos a hacer? Yo los he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, Pablo toma acción drástica. Porque, hermanos, y esto es lo que debemos entender para nosotros en esta mañana, porque la doctrina diferente, falsa doctrina, tiene consecuencias. En tu vida puede tener la consecuencia de terminar con tu conciencia cauterizado, de ser náufrago espiritual, de terminar un disciplinado. En la iglesia tiene la consecuencia de ser como gangrena,
Y al final niega el evangelio glorioso de que Pablo está hablando. Una iglesia que predica la palabra, en otra generación ya no predica nada. Ha pasado vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Y vos y yo tenemos que estar alerta. Y no esperar hasta que la gangrena ya está por cortar la mitad del cuerpo, sino identificarlo enseguida cuando alguien enseña diferente doctrina y enfrentarlo. Pero no vayas a creer que doctrina está aquí en un armario y que nuestras vidas personales y nuestra vida como iglesia es por otro lado. No. Pero vemos también en este pasaje, como siempre, toda disciplina eclesiástica es remedial. No es para castigar, sino es para restaurar. Pablo dice acá, los he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y siempre en la palabra de Dios es así. En 2 Timoteo 2, 25 y 26 dice, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Entonces los enfrentamos orando que respondan y vuelvan a la verdad del Señor. En 2 Corintios 2, 7 en adelante, Pablo habla de levantar disciplina, de perdonar a los que se arrepintieron. Y Pablo les anima a hacerlo y dice para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. Cuando uno está bajo disciplina pero se arrepiente y vuelve al Señor, la iglesia levanta la disciplina y lo recibe de vuelta. En 2 Tesalonicenses 3:15, donde habla de disciplina, Pablo dice, sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a su hermano. Entonces siempre la disciplina tiene el propósito de restaurar. Y aquí Pablo dice, los he entregado a Satanás, algo radical, algo drástico, para que aprendan a no blasfemar. Ahora, otra vez, y ya estoy poco cerca de terminar, pero observen esta palabra que Pablo utiliza para diferente doctrina. Diferente doctrina, si lo leemos así nomás, sin estos mensajes, no parece tan horrible, ¿no? Hay doctrina, hay diferente doctrina, ¿no? Me gusta variedad, ¿no? Me gusta todos los sabores del helado enfrente. Entonces doctrina, diferente doctrina. Aquí Pablo llama esa diferente doctrina blasfemia. Es blasfemia. Es blasfemia porque niega el evangelio. Es blasfemia porque maldice al Cristo que estaba en la cruz. Es blasfemia porque niega todas las verdades principales que encontramos en la palabra de Dios. Entonces Pablo dice, quiero que aprendan a no blasfemar. La palabra aprender significa realmente un castigo diseñado para producir un cambio de vida, ¿no? Es como lo que yo practicaba con mis hijos cuando eran chiquitos, ¿no? Yo sé que esto no es popular hoy, pero está de acuerdo con la palabra de Dios. En nuestra casa tuvimos una cuchara de madera. Esa cuchara de madera, utilizada en el lugar apropiado, era mágico. Funcionaba bien. Hijo, tenés que hacer así o no tenés que hacer así. Y hacía cualquier cosa. Hijo, ¿te acordás lo que dije? Sí. ¿Entendiste que estaba mal? Sí. ¿Entendiste las consecuencias? Sí. Bueno, busca la cuchara, ¿no? Entonces, al dormitorio, la cuchara, con mucho amor, en el lugar apropiado, sin enojo, magia. Porque aprendió que cuando papá dice no hagas eso, si no se hace, hay consecuencias. Y son consecuencias que uno no quiere. Es mucho mejor que enseñamos a nuestros hijos así, que nunca aprenden que hay consecuencias por el pecado y desobediencia, y cuando son grandes en el mundo verdadero, descubren, hay consecuencias. Pero ya las consecuencias son gigantes porque las acciones son gigantes. Pero Pablo está haciendo eso también aquí. Les voy a disciplinar para que aprendan. Yo estaba preparando esto, estaba pensando, qué lástima en la historia de la iglesia que esto ha sido practicado tan pobremente. A mí me gusta la historia. He estudiado la historia de la iglesia desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy en gran profundidad.
Ha sido un gusto, me encanta. Pero tengo que decir que este principio no fue aplicado muchas veces. Si hubiera sido practicado, no tendríamos iglesias por todas partes que enseñen que la salvación viene por participar de sacramentos y otros ritos que nos salvan. Si esto hubiera sido practicado, no tendríamos personas que creen que necesitan hablar en lenguas para demostrar que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, cuando la Biblia enseña algo totalmente distinto. No tendríamos personas enseñando esta famoso evangelio de prosperidad cuando la Biblia dice que estamos en una batalla. Y no tendremos hoy en día lugares donde está reemplazando la prédica de la palabra de Dios con manipulaciones de supuestos apóstoles falsos y otras cosas. Y podía seguir por horas. Pero nunca los cambios vinieron así, ¡pum!, algo grande, sino era una pequeña doctrina falsa, una pequeña doctrina falsa, otra doctrina falsa, otra doctrina falsa. Esta doctrina falsa abre puerta para esta doctrina falsa. Y después otra doctrina falsa. Y todos están pensando, esto no es lo que me enseñan algo, pero ¿quién soy yo para hablar? Voy a dejar a otro hablar. Y nadie habla, y nadie habla, y nadie habla. Y al final tenés una iglesia que no enseña la doctrina que encontramos en la palabra de Dios. Pablo hizo algo drástico. Pablo hizo algo drástico aquí. Y sus mandamientos fueron drásticos. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que el tema de sana doctrina es urgente. Es importantísimo. No encuentro la palabra. Es esencial. Entonces, como versículo 3, tenemos que mandar a los que enseñan diferente doctrina que dejan si pasa en nuestra iglesia. Si insisten y insisten y insistan y están llegando a infectar la iglesia como si fuera un gangrena, tenemos que entregarles a Satanás, tenemos que expulsarlos. No tenemos que tolerar blasfemia, no tenemos que tolerar diferente doctrina. ¿Sí? Ahora estoy hablando de la doctrina de la palabra de Dios, no estoy hablando de la corbata. ¿Sí? Que obviamente no está mencionado en la Biblia. Estoy hablando de la verdad de Dios. Entonces, ¿tú has creído que la doctrina es algo técnico, algo para eruditos, algo para alguien, pero no para ti? Espero que esta mañana te has dado cuenta que la doctrina es simplemente la verdad de Dios. La verdad de Dios, la verdad enseñada de la palabra de Dios. Es el evangelio glorioso. Es la revelación que nos dice cómo es nuestro Dios bendito. Es la palabra de Dios que nos dice cómo debemos vivir nuestras vidas para la gloria de Dios. Eso es la doctrina, es la enseñanza. Debes estar lleno de doctrina, meditando en doctrina, leyendo la palabra de Dios, conociendo la doctrina, sabiendo lo que es sana doctrina. Y debes entender que diferente doctrina no es simplemente otro punto de vista, sino es blasfemia contra Dios y opone a Dios. Entonces la pregunta para ti y para mí en esta mañana es, ¿estás dispuesto a tolerar diferente doctrina? No, pastor, yo no estoy dispuesto a tolerar. No, nuestra iglesia no, jamás, no queremos eso. ¿Vos personalmente estás dispuesto a enfrentar a la persona que enseña falsa doctrina? No, pastor, para eso estás vos. ¿Dónde está eso en el pasaje, no? O sea, aquí Timoteo fue delegado a hacerlo, pero todos tenemos que estar atentos a esto. Porque es la iglesia del Señor y nosotros como hermanos en la iglesia tenemos que vigilar el púlpito de nuestra iglesia para que jamás comenzamos a escuchar otra doctrina. Así que, hermanos, vigilamos la iglesia. Cero tolerancia en esto. Y el que insiste en enseñar falsa doctrina, tenemos que estar dispuestos a disciplinarlo. Pero también hay esta aplicación que es muy importante. Vemos que los que agarraron esta falsa doctrina lo hicieron, solamente podían hacerlo porque sus conciencias fueron cauterizados. Hermano, vas a vivir de acuerdo con lo que crees. Si no lees la Biblia por un mes, probablemente tu conciencia bíblica va a estar en neutro, va a estar durmiendo. Si lees la Biblia, pero cada vez que encontrás algo que a vos no te gusta y decís, todo lo demás sí, pero eso no, vas a cauterizar tu conciencia. Y tu conciencia va a decir, basta ya, me cansé.
ya te dije, ¿sabe qué? Así funciona, eso es cauterizar la conciencia. Cuidado de no cauterizar tu conciencia. Cuidado de no vivir en forma indiferente. El Señor quiere que seamos personas llenos de la palabra de Dios y obedientes a la palabra de Dios, viviendo con conducta que refleja sana doctrina. Sana doctrina, sana vida. Eso es lo que el Señor nos ofrece hoy. Así que les animo y te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a leer tu Biblia todos los días si no lo haces? ¿Vas a meditar en la palabra de Dios? ¿Vas a estudiar la palabra de Dios? ¿Vas a ser uno de los eruditos que conoce la sana doctrina? ¿Enfrentarás la falsa doctrina si lo encontrás? Déjame contar esto y ya termino. Algunos de ustedes ya conocen esta historia, cortito. Hace años atrás, pocos años realmente, en nuestra conferencia en Mendoza, para los jóvenes, vino un predicador que no predicaba lo que la palabra de Dios decía. Es la única vez en mis años en Argentina de ir a un lugar donde realmente sistemáticamente el predicador principal predicó cualquier cosa. Y yo no estaba encargado de la conferencia, fui uno de los predicadores, pero el principal fue este hombre. Y estaba allí sentado, siempre me siento en el primer banco cuando voy a la conferencia porque soy muy espiritual. Y estaba sentado allí y él comenzó a predicar algo. Estoy mirando mi Biblia y digo, pero esto no es lo que este pasaje enseña. Y yo tengo conmigo como 80 jóvenes de nuestras iglesias. Y estaba allí muy incómodo, pero claro, no es mi conferencia, qué sé yo, qué hago. Entonces escuché otro mensaje, peor que el primero. Y creo que aguanté 3, quizás solamente 2, no me acuerdo bien. Pero voy a decir 3. Después de 3, yo dije, esto no aguanto. Ahora, yo no quería llegar a no aguantar. Yo fui un invitado, yo no tenía nada que ver con nada, yo no estaba encargado de nada, no tenía autoridad para hacer nada. Pero pedí una reunión con el organizador, con ese pastor, y llevé a un pastor nuestro para estar conmigo por la duda, ¿no? Si me mandan de vuelta a Don Torcuato ese día. Y no fue fácil, no fue agradable, no fue lindo, no quería hacerlo, pero nos sentamos allí y yo dije con mucho amor, digo, hermano, te amo, pero nada de lo que predicaste hasta ahora está en la Biblia. Y le pregunté, ¿de dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste el otro? ¿De dónde sacaste eso? Y él me dijo, lo que pasa es que los jóvenes necesitan esas cosas. Y digo, sí, necesitan esas ideas que vos querés predicarlo, pero no están. Vos lo inventaste. Y me dijo, entonces, no te va a gustar mi mensaje esta noche de la gran comisión en la vida de Moisés, ¿no? Y lo miré así y me dijo, está bien, voy a predicar otra cosa. Pero lo enfrenté. Y por lo menos creo que cambió lo que predicaba de allí en más. Pero lo que quiero ilustrar es esto. No fue agradable eso, no quería hacerlo. Y a lo mejor el organizador me hubiera dicho, mira, si no estás conforme, agarrá a tus 80 jóvenes y váyanse. Porque no era mi conferencia, tenía todo el derecho de hacer eso si quería. Pero a la luz de que mis jóvenes estaban allí escuchando mensajes falsos día tras día en esa conferencia, quizás 7, 8 mensajes en total que no iban a tener nada que ver con la palabra de Dios, tuve que enfrentarlo. Y así es lo que tenemos que hacer. No es agradable, no es fácil, tenemos que hacerlo con amor. Le traté bien, aunque creo que no le gustó lo que estaba diciendo, obvio. Pero era necesario. Entonces, ¿estás dispuesto a enfrentar falsa doctrina en tu propia vida y también en la vida de nuestra iglesia? Hace falta eso. Yo ya tengo 67 años, sí, yo sé que es increíble tan joven, pero 67 años. Y nuestra iglesia tiene 39. Y yo no voy a ser responsable siempre como el pastor de esta grey. Pero mi deseo es que cuando el Señor venga, si sea mañana o acá 50 años, 100 años, 200 años, lo que sea, que encuentre que esta iglesia no esté enseñando otra doctrina. Que estemos todavía enseñando la doctrina que se encuentra en la palabra de Dios. Amén. Pero eso depende de todos nosotros, que necesitamos practicar lo que dice acá.
Voy a terminar con esto. ¿Por qué es tan importante? Pablo dijo en Gálatas 1:9, si alguien predica otro evangelio, aunque sea un ángel del cielo, que sea anatema, que sea anatema. El evangelio está en juego. Y otra vez Pablo dijo, según el glorioso evangelio de Dios bendito que me ha sido encomendado. ¿Y qué fue ese evangelio que encontramos en este capítulo? Palabra fiel y digna de ser aceptado por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Quiero terminar con esto. Si estás presente hoy y no conoces a Cristo como Salvador, quizás este mensaje te ha parecido muy militante, ¿no? Muy de batalla, muy de guerra. Es lo que dice el pasaje. Pero lo digo para defender lo siguiente. Si estás aquí y no conoces a Cristo como Salvador y alguien en este púlpito te dice, lucha para ir al cielo, trata de hacer buenas obras, vení a nuestra iglesia y por allí el Señor te deja entrar, bautizate y quizás vas a ir al cielo, quizás te va a gustar eso, pero la Biblia no dice eso. Entonces, defendemos eso para que yo hoy te pueda decir esto. Ninguna obra te va a salvar, menos la obra de Cristo en la cruz. Así que date cuenta que eres pecador, date cuenta que la paga del pecado es la muerte eterna, mereces el infierno eterno como todos nosotros, pero Cristo murió en tu lugar y Él pagó la cuenta por tus pecados. Así que arrepiéntate de tus pecados y confía en Cristo como tu Salvador y tendrás perdón y vida eterna. Eso es la verdad del Evangelio. Y si estás aquí y no conoces a Cristo, eso es el único mensaje glorioso de un Dios bendito que te puede salvar. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que, si no conoces a Cristo como Salvador en esta mañana, ponga tu fe en Él. Cristo murió porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vienen al arrepentimiento. Oremos. Señor, te damos gracias por estas palabras fuertes, palabras que nos chocan en el día de hoy, pero te damos gracias que tanto en aquel entonces como hoy, tú eres interesado en que no estemos engañados con enseñanza falsa sobre cosas tan importantes como el Evangelio, como cómo llegar al cielo, cómo recibir perdón, cómo glorificarte en nuestras vidas. Así que ayúdanos, Señor, que en nuestras propias vidas, que no toleramos falsa doctrina, que no toleramos enseñanzas que son contrarios a lo que tu palabra enseña, para que nosotros no terminamos con nuestra conciencia cauterizada y náufragos nosotros en cuanto a la fe. Ayúdanos a entender que hay una relación entre lo que creemos y cómo vivimos. Pedimos como iglesia que podamos ser realmente militantes en esto, a identificar lo que es realmente doctrina y lo que no son pavadas, pero cuando es doctrina, de ser muy firmes en no permitir otra doctrina ser enseñada entre nosotros, porque otra doctrina es blasfemia. Y Señor, pedimos que si hay alguien en esta mañana que no conoce a Cristo como Salvador, que en este mismo momento tu Espíritu obrara en su corazón a convencerle que es un pecador y que necesita confiar en Cristo como su Salvador. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.